porque siguen pasando cosas. Y como último programa lo amerita, no podía faltar ella, Romina Diorno, psicóloga, especialista en género, que nos acompañó todo el año acá en Tarde y Poco. ¿Cómo estás, Ro? Bien, estoy bien. Bueno, estoy bien. Ahí batallando, ya estamos casi llegando, el año ganado, del llegando año. a fin de año. Parecía que no, pero bueno. Llega, todo llega. Y fue un año muy interesante realmente. Sí. Para el PO fue realmente necesario que estés acá porque pasaron un montón de cosas que vos nos podías contar de una mejor manera en relación a lo social, a cuestiones de género, a muchas cosas que bueno que intervienen en todo realmente. Sí, en términos generales podemos decir que para el feminismo fue un año muy positivo. Con sus contras también, ¿no? La idea hoy era hacer como un poco un repaso de qué fue lo más importante por ahí en este año, y pensaba que en términos generales esto es un año de muchas ganancias, de muchos logros. Sí, sí. Porque la agenda del feminismo se instaló, o sea, en muchos lugares, en las escuelas, en el trabajo, en los medios de comunicación, en nuestras familias. Digo, hemos incorporado incluso en la forma de hablar cotidiana consignas del feminismo, y eso es sumamente relevante. Y en ese sentido no hay vuelta atrás. Hay un montón de cuestiones que se pueden mejorar y que necesitan más lucha y más organización, pero esto está instalado, ¿no? Y un poco lo que... Digo, hubieron un montón de fenómenos este año, el encuentro nacional, bueno, como todos los años, pero masivo, con cada vez creciendo más. Me parece que lo más importante, por un montón de cuestiones, fue la campaña nacional por la despenalización y legalización del aborto, porque eso también hizo que, digamos, se articularan un montón de reclamos ahí dentro, sí, ¿no? Es verdad. Primero que es importante que siempre recordemos que la consigna completa de la campaña no es solamente el aborto, sino que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir, ¿no? Porque vieron que en los debates aparecían estos, bueno, cuídense y no. Bueno, sí, la campaña incluye se la minimizó un montón de cosas. Y además la prohibición gratuita de anticonceptivos, la educación sexual en las escuelas, que es una ley, que hoy todavía aparecen estos personajes en los medios de comunicación a los que se les da demasiada trascendencia. Ahí tenemos que tener por ahí una posición de tratar de no difundirlos. Claro, lo bueno es que hoy por hoy aparecen como contraposición. Antes creo que aparecían como única voz, y ahora Totalmente. es como que hay otra voz que se para y empieza a contar otro discurso. Totalmente, que está pero cambiando. además lo terrible muchas veces es que desinforman y confunden, ¿no? Porque son voces sin ninguna autoridad en estas temáticas, ¿no? Son voces que hablan desde sus convicciones, sus creencias personales, religiosas muchas veces, y que en realidad confunden, sobre todo porque vivimos en un estado laico, en donde siempre que hablamos de estas cuestiones hablamos de salud pública, hablamos de derechos de las mujeres. Entonces está este debate de, bueno, todos hablamos en estos días de Gisela Barreto, bueno, dejemos de hablar de Gisela Barreto, dejemos de difundir lo que dice, porque a mucha gente que no tiene acceso a otra información le llega eso, y se profundiza eso que es una falta de información y que desinforma y además puede generar como... Además es como que volvemos para atrás, ¿no? Porque aparte es tremenda la cantidad de cosas que tremendo, dice. Claro, lo peor que pasó es que se convirtió como en un meme y eso hace que, claro, se viralice de una forma claro, tremenda. de una forma se instala, por lo bueno, por lo malo, pero está. Sí. Entonces, en ese sentido también es bueno, no al mismo tiempo que decimos, bueno, siempre que nos llega algo, poder revisarlo, ver si se puede difundir o no, porque si no todo se viraliza. Hoy en día cualquier cosa que te llega, ni la abriste, ya la mandaste, y uno a veces es parte de esto. Pero además, me parece que más allá de que no se logró la legalización del aborto, que no salió este proyecto de ley, el hecho de que se hayan instalado los pañuelos verdes por toda la ciudad y por todo el país. Eso es algo que está y que ya no, como decías, no hay vuelta atrás, está. Exacto. Y los vemos, lo vemos todos los días. Los vemos cotidianamente y en todo el país, porque nosotros tenemos por ahí una mirada a veces medio sesgada, Capital, Buenos Aires, pero esto sucede, es una marea verde en todo el país y que es sumamente positivo, me parece, porque no es solamente el aborto, ahí estamos hablando de libertad, ¿no? De la autonomía de las mujeres sobre nuestros cuerpos. Es una expresión, me parece, mucho mayor porque en lo personal a mí me hace pensar que es el feminismo también saliendo del closet, ¿no? El pañuelo verde. Digo, hace muchos años reconocerse feminista era un problema, ¿no? Era difícil, había que tener como, bueno, ahí cierta valentía para reconocerse feminista. Y generaba una controversia que llevaba a una discusión que por ahí era muy difícil de
tener en paz. Era porque además el feminismo tenía mala prensa, lo sigue teniendo en algunos sectores más conservadores, ¿no? Pero me parece que asumirnos, digo, hoy en día son muchas las mujeres, muchas las pibas jóvenes, trans, lesbianas, y muchos varones, por suerte también, que se empiezan a incorporar, que se sienten orgullosos de identificarse con este movimiento. Y en ese sentido, eso también es novedoso. Yo me acuerdo que hace muchos años yo era docente en una cátedra de género en la Facultad de Psicología, y un psiquiatra que vino a dar una charla en un seminario, en un teórico, preguntó antes de abrir su exposición quiénes eran feministas. Levanten la mano quienes son feministas. Y fue como un acto interesante. Claro. Levantamos la mano y con cierto temor, claro, con tensión, las docentes nada más. El resto del alumnado no, estamos hablando de hace 7 años atrás. No, este tema era... Pero digo, en un ámbito académico, donde además reconocer una posición política como ser feminista, también era una lucha interna, ¿no? La academia siempre se mantuvo como distante de lo político. Y lo que hemos aprendido con este movimiento es que todo es político, que lo personal es político, que siempre estamos hablando de desigualdad de poder cuando hablamos de todas estas cuestiones. Entonces, eso me parece sumamente importante. Llevar el pañuelo no es solamente adherir al aborto, en muchos casos por ahí lo será, pero además es reconocer el derecho de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos, es reclamar por eso, es reconocerse feminista y decirlo, ¿no? En un pañuelo, en un color, en tu mochila. Y también la importancia que creo que representa para muchas mujeres, por lo que escuché, encontrar otro pañuelo verde en la calle es como una cuestión de seguridad, de identificación, de tranquilidad. Totalmente. Que es lo que muchos necesitan. De hecho, circulan ahora un par de escenas así, donde alguna chica vio a otra con pañuelo verde y le pidió ayuda por una situación que estaba viendo en la calle, o el guiño que vos ves cuando vas y ves a otra con el pañuelo, ¿no? Se produce un lazo ahí que hay que analizar y demás, porque también hay diferencias ahí adentro, por supuesto las tiene que haber, pero hay ahí bueno, en esto estamos juntas y encontramos un modo de organización que nos permitió llevar adelante distintos escenarios en los 2 debates que hubo, en el de diputados y en el de senadores, donde poblamos la plaza y en todas las plazas del país, y fue una organización horizontal, y eso es muy importante. También, por supuesto, hay que decir que la violencia se incrementó muchísimo. Sobre esto que en algún momento hubo más debate, si era, bueno, se incrementó la violencia, hay más casos o es que se visibilizan los casos. Y en este momento ya, de acuerdo con las estadísticas que llevan las distintas organizaciones que tienen monitoreo de los femicidios y demás, efectivamente aumentó. Es mayor, esto sucede todos los días. Y no solo aumentó la cantidad, aumentó la crueldad de la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas. Digo, esta última semana solamente cuerpos desmembrados, pibas torturadas sexualmente. Aumentó la crueldad con la que los varones ejercen violencia contra las mujeres, niñas, trans. Es todo un tema, sí, la verdad, que para analizar el fenómeno de por qué sucede esto en contraposición con otra lucha que está creciendo. Totalmente. Bueno, ahí está un poco la clave. Hay distintos análisis de por qué esto está incrementándose en todo el mundo, no solo en Argentina. Uno de esos puntos tiene que ver con esto que vos decís, como una respuesta al avance del feminismo, ¿no? Como una backlash, se le dice, ¿no? Como esto de te devuelve, el patriarcado te devuelve esto. Una repercusión, digamos. Exactamente. Vos avanzás, bueno, tenés esto. Y hay una antropóloga, Rita Segato, yo soy bastante fan de ella, recomiendo que la lean. Que ella lo que dice un poco es que ella se tuvo una investigación sobre violaciones y su teoría, un poco su hipótesis es que el violador es un moralizador, en realidad, que la acción, y lo podríamos pensar después en otras violencias, ¿no? La violencia tiene que ver, y las violaciones, con decirle a la víctima, te corriste de tu lugar. Yo te voy a explicar dónde tenés que estar, cuál es tu rol en esta sociedad, ¿no? Las violaciones es un caso como muy extremo, pero en la violencia de género esto también sucede. La violencia es a la mujer que se quiere separar, que se quiere ir de la casa, que se viste de una forma que al tipo no le gusta. Es un aleccionamiento de la víctima e incluso va más allá del sujeto que la produce esa violencia. Es un sistema, ¿no? Que le enseña al varón que tiene que disciplinar a sus mujeres, que son de su pertenencia, de su familia o de la calle, donde estén. Es un disciplinador de que las mujeres no pueden circular libremente por la calle, que su lugar es el hogar. Y sin embargo, en el hogar es donde se producen la mayor cantidad de casos de femicidios, de violencia sexual. Entonces es a veces como un callejón sin salida. Pero esta es una mirada, ¿no? Como
esto, a medida que avanzamos, una de las respuestas es el castigo por ese avance, el castigo por salirse de ese lugar. Y hay un montón de instituciones, hay un montón de intereses creados también para controlar, para que no se desarme esto, como hemos hablado acá muchas veces de, si se desarma esto, se desarman un montón de cosas, se desarma un sistema económico que necesita a las mujeres en la casa, que necesita a los varones en la fábrica, ¿no? Esto viene a interpelar un montón de cuestiones de nuestras vidas, por eso es tan difícil erradicarlo y siquiera verlo. Claro, como decías, el poder de la Iglesia, por lo menos en este país, genera que haya un montón de trabas o por lo menos situaciones que se den de una forma histórica, porque que no cambian a pesar de que la sociedad está pensando de otra forma. Totalmente, y sobre todo cuando creemos que estamos avanzando en términos, por ejemplo, de la laicidad del Estado, digamos, de la separación del Estado y la Iglesia, aparecen otra vez la Iglesia ahí demostrando su poder, todas las iglesias, todas las religiones, no solamente la católica. Hemos visto en este último tiempo el crecimiento del movimiento evangelista. Bueno, la aparición también, tanto que hablamos de los pañuelos verdes, la aparición de los pañuelos celestes, por una razón quizás más de contra, de un River Boca. Pero ahí tenés las convicciones personales de las personas católicas con fe, que creen en eso y que creen en que hay vida o un humano o una persona desde la gestación porque tiene una convicción religiosa, y el aprovechamiento del Estado de eso para o el impulso de la Iglesia de eso para evitar una ley que en realidad le da autonomía a las mujeres, porque lo que todos estamos de acuerdo es que al final de debate las mujeres siguen abortando, incluso las de los pañuelos celestes. Claro, sí. Entonces, sí, perdón. Al mismo tiempo quiero remarcar que se empezaron a ver más las historias, por supuesto no es tan masivo como las expresiones en contra del aborto, pero cada tanto empezamos a escuchar de, che, yo tenía una pariente que antes se manifestaba en contra del aborto, nos sentamos a charlar y ahora está a favor también, entonces es la verdad perfecto que esta conversación ya esté in situ y que ayuda cada vez a más personas a recapacitar. Por supuesto que todavía nos falta un camino muy largo, pero hay esperanza. Sí, totalmente. Y yo creo, bueno, en Uruguay tuvimos una experiencia similar, digamos, no salió el primer año y salió el segundo año, al año siguiente, perdón, las legislativas del año siguiente. Yo creo que es posible y hacia allí vamos, y es uno de los desafíos pendientes, porque me parece que lo que pasa es que, de vuelta, esto que está del otro lado no es solamente las personas que piensan que están en contra del aborto, sino la Iglesia, el Estado. Y retomo un poco para pensar en cuáles son las respuestas posibles, los caminos posibles para no solo para esto, sino para la violencia en general. Esta antropóloga que les comentaba, Rita Segato, ella plantea dos cuestiones que necesitamos que se instalen para poder pensar en algún momento en la erradicación de la violencia de género. Una tiene que ver con la construcción de un modo de organización horizontal, diferente del que conocemos, que es verticalista, incluso en las organizaciones sociales, ¿no? Ella resalta incluso la organización de Ni Una Menos, el Encuentro Nacional de Mujeres, como espacios nuevos, no es nuevo el encuentro, pero sí la visibilización, espacios donde lo que se produce y lo que se trabaja es horizontal, no hay verticalismo, no hay alguien que dirige hacia dónde vamos. Entonces, ese modo de organización es necesario para ir contra todas estas violencias. Y también ella dice que hay que buscar la manera, de estas organizaciones tiene que salir la respuesta que esperamos del Estado. Claro. El Estado, ella dice, es patriarcal. Su construcción, su estructura, sus cimientos son patriarcales. Las leyes que tenemos, las personas, nuestros funcionarios, piensan de una manera que tiene que ver con estos modelos, estos mandatos, ¿no? Entonces, no es del Estado de donde vamos a esperar la respuesta. Por eso, en un momento en que tenemos 200.000 leyes, 200.000 programas de asistencia a víctimas, y esto hay, más allá de que, bueno, en este momento hay menos recursos y se recorta y hay ajuste y demás, pero hay un Estado que toma en la agenda desde ya hace unos cuantos años el tema de la violencia de género, y sin embargo la violencia crece. Entonces, evidentemente, la respuesta no tiene que venir de ahí, sino de otras formas de organización colectivas, de este concepto de sororidad que hemos hablado también, y sobre todo, y esto me parece que es el desafío pendiente de acá en adelante para que esto cambie, que es la deconstrucción de los mandatos de la masculinidad. Eso lo hemos hablado también, ¿no? Como el trabajo que falta, ¿no? Los varones interpelando a los varones. Vieron que hace poco salieron los spots de la campaña de Avon, que tuvo muchas críticas también, siempre, y está bien, porque la crítica es lo que permite que se hable, que se hable, que se analice, que se debata y que se mejore,
A mí me pareció que estuvieron muy bien. No sé si las vieron, pero a mí me pareció... a mí me llegó una de los chicos en la moto. Sí, Esa fue la única que me llegó. claro, hay 2 o 3. La verdad es que mientras que sirva para que las personas que por ahí no lo llegan a ver o no lo llegaron a ver de otra manera, si les llega y reaccionan o les hace un clic, Totalmente. mientras que sirva para Totalmente. eso, creo que... Y además es eso, un varón interpelando a otro varón. Es un varón diciéndole, para la mano. La discusión es, bueno, ¿por qué si lo dice un varón es válido? La mujer lo venimos diciendo hace 200 claro. años y no pasa nada. Bueno, ¿sirve? En este momento yo pensaría, También critiquémoslo claro, y por eso. mejorémoslo. Hay una realidad que desde el varón se generan valores entre charlas que avalan esas cosas. Entonces está Totalmente. bueno hacer un paso atrás. Ujú. Me Y yo parece- lo vengo viendo, de hecho en mi trabajo hay un grupo de varones que juegan al fútbol y que estos días circuló alguien que puso, que en el grupo de entre ellos puso fotos de alguien, no sé qué, y un varón le interpeló. Y se generó un silencio, ¿no? Mucha incomodidad. Y de hecho este varón se termina disculpando, diciendo, no me hagan sentir mal. Bueno, no sé si esto cambia, pero en principio alguien dijo, momento, paremos Claro, un poco. alguien puso un freno. Alguien dijo, yo no me identifico con Claro. esto. Y porque muchos no se identifican Sí. con el porno que circula en los grupos de varones, o incluso con situaciones violentas, o con fotos de una piba que todos conocen y que circulan. Muchos no se identifican y lo circulan porque es parte de los ritos de la masculinidad. Claro, valores que se crearon que también hay que Exacto. bajarlos. Entonces, ese es, me parece, uno de los principales desafíos que tenemos de ahora en adelante, que tienen los varones, también asumirlos ellos como lucha para poder pensar realmente en una sociedad más igualitaria, Sí. ¿no? Sin ese cambio, y las mujeres podemos hacer un montón de cosas, pero es necesario que el varón revise también sus prácticas y deje de ser cómplice con todo el costo que eso tiene, sin negar lo difícil que es para el varón que fue educado en esta cofradía masculina de complicidad es difícil, pero ese es el paso, me parece que falta. El paso de que sigue, sí, entre tantas luchas que, como decís vos, hay cosas que están empezando a ocurrir que es buenísimo que no se dieron antes y que seguramente en el futuro van a pasar cosas que nos sigan sorprendiendo. Lo de este año fue sorprendente, Sí. tanto en los medios de comunicación masivos, que eran los constructores de estos Totalmente. valores tan arraigados de un pasado que machista o como quiera llamarlo. Pero bueno. Pero también estos espacios, yo digo, siendo que es el último programa también, reconocer que ustedes le hayan dado un lugar a esta temática, que les interese, que no les sea ajena, ¿no? Que no quede fuera. Claro, claro. Y que después se pueda uno, porque incorporar además la igualdad no es solamente hablar de estos temas en un segmento, sino también ver en nuestro alrededor si están representadas las mujeres, si somos, digo, hay radios que son todos varones, todavía Sí, sigue existiendo, sí, sí. ¿no? Es muy difícil incorporar a las mujeres. Entonces eso, como ir revisándolo en todos los espacios para, bueno, que las mujeres tengan más protagonismo. Más, también, sí, ¿no? igualdad, Y sin sí duda. quiero recordar, porque siempre estos datos son importantes darlos, que hay 2 números muy importantes de teléfono, que es el 144 para situaciones de violencia de género, que siempre que se habla de estos temas hay que decirlo, porque ahí uno se puede asesorar o si a alguien conocido le está pasando algo puede llamar ahí. En Capital Federal pueden llamar al 137 también. Y el 145, que es un número de denuncias para situaciones de explotación sexual y trata. Si uno tiene Ajá. conocimiento o sospecha, igual con una sospecha, no sé, yo conozco en este lugar, me resulta extraño, hay una nena, claro. o estas Sí. nenas que están, uno puede hacer una denuncia, la verdad es que yo trabajo específicamente con esa problemática, trata, y cada vez son más chicas las víctimas de trata, más adolescentes, otras dinámicas de la trata, no la traffic blanca que secuestra, Sí, eso sí, ya no, quedó más como mito. Pero sí, pibas muy pobres, muy marginales, que las introducen al circuito de la prostitución y por ahí las vemos en la calle, en la Plaza de 11, pibitas de 13, 14 años, y uno puede hacer una denuncia anónima al 145, contando un poco la situación, sin dar sus datos, nadie se expone a denunciar algo tan grave, pero es importante difundir Sí, también. puede cambiar ese muchas número. cosas, Totalmente. seguro. Pero bueno, Ro, la verdad, muchas gracias, No, gracias por a haber ustedes. participado de Tarde Pogo. Como decías vos, estos espacios son importantes y para nosotros era importante darte el espacio acá, porque este programa va dedicado a jóvenes y yo creo que los jóvenes son quienes están generando el cambio, Totalmente, quienes sí. están activando Sí, todas sí, estas sí. cosas y están haciendo posible que, bueno, que todo suceda. Ujú. Así que hacia allá vamos, ojalá que se vengan cosas buenas para el año que viene y para el futuro. Sí, allí estaremos. La resaca se combate con más resaca.